Muy bien, ahora sí. Gracias, presidenta. Arturo Páramo, Grupo Imagen. El primer tema del que quisiera platicar con ustedes acerca de el anuncio que hizo ayer de que la CURP será el instrumento para identificar, una cédula de identidad, certificado de población, que va a tener huella y fotografía. Actualmente no cuenta con ello este documento. Va a ser tomado como identificación oficial, entiendo, por todo el gobierno federal, estatal, etcétera, pero este proceso de incluir la fotografía y la huella dactilar en este documento, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a instrumentar? Ahí en la presentación que nos dieron ayer en las leyes, establece que va a haber cooperación con el INE. El INE ya tiene esos datos, no sé si va a haber algún tipo de traslado de información o si vamos a estar sujetos los mexicanos a este proceso de otorgar la foto y la huella dactilar en este instrumento, en este documento. Se va a hacer poco a poco, no es algo que se vaya a realizar en determinado tiempo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Juntar todas las bases de datos. Para que nos entienda quien nos escucha, cuando uno va y nace un mexicano o mexicana, pues te registras en el registro civil. Ahí viene una información. Cuando vas a realizar un trámite con el gobierno de México, te piden otra información. Tú tienes asociado una CURP desde el momento en que naces, que tiene que ver con distintos datos, en dónde naciste, género, en fin, diferentes datos. El objetivo es que los bases de datos diversas que tenemos pues vayan constituyendo una sola base de datos en el Registro Nacional de Población. Entonces, ¿qué hacemos con las leyes? Permitir que esa información pueda ser utilizada con base en la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por quién va a poder ser utilizada? Por el Gabinete de Seguridad, por las fiscalías estatales. Es un tema de seguridad. Ahora, en el caso del INE, no es que el registro del INE vaya a pasar completo al Registro Nacional de Población, porque tiene su propia ley, su propia seguridad de datos personales, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si el secretario Omar García Harfuch necesita un dato en inteligencia de una persona porque está vinculada con un homicidio, con un delito, tiene que mandar un oficio al INE y el INE después de varios días pues le dice sí, aquí está la información. Lo que queremos ahora es que para el sistema de seguridad el INE de manera automática envíe la información, resguardando los datos personales. Eso por un lado. Y por otro lado, hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas o reportadas como no localizadas o desaparecidas en el país. Porque no hay, está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer. Entonces, en el CURP esa es la idea. Y poco a poco ir tomando huellas y datos para poder tener un registro pues cada vez más robusto de la identidad en nuestro país. Se lo pregunto para motivos de seguridad. Se lo pregunto porque el registro federal de electores del INE pues se ha estado construyendo a lo largo de 40 años aproximadamente. Entonces, esta CURP con la fotografía y con la huella dactilar tendría, me imagino, que adquirirse equipo, hacerse una convocatoria, asistir a un módulo y será, como se dice, un proceso de mucho tiempo. Sí, pero se va a empezar. Poco. Primero son las bases de datos que ya existen, juntarlas, sin considerar el registro de electores. Ese se queda aparte porque no queremos que se diga que ahora queremos usar el registro de electores para otra cosa. Además, tiene su propia ley, su propia dinámica. Constitucionalmente, el tema electoral tiene su propia normatividad. Lo que sí queremos es que el INE esté obligado a que frente a una institución de seguridad de inmediato dé la información.
Y porque el Registro Federal de Electores solamente es de 18 años en adelante. Además, de 18 para atrás, también se va en la CURP, todos tenemos CURP. sí, poco a poco se va a ir construyendo este registro. Nos va a ayudar mucho en el país para el tema de seguridad y particularmente el tema de desaparición. ¿Se concluirá en el transcurso de esta administración, sí, Presidenta? Sí. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, ese era el primero. El segundo es hacia el fiscal general de la República. Ayer nos comentaba usted que todavía no se tenía, no sé cómo llamarlo, posesión o a resguardo el predio de Izaguirre. Si nos pudiera comentar, señor fiscal, ¿en qué momento estamos? ¿Qué trámites se han hecho con la Fiscalía del Estado de Jalisco? Ya se entregó todo lo que había ahí, que dicen que se retiró. Ya se hicieron inspecciones de parte de ustedes. ¿Usted personalmente ha ido al predio o no ha ido? ¿O cuál es la situación, el momento en el que estamos en el caso del Rancho Izaguirre en cuanto a la Fiscalía? 4 preguntas, ¿con cuál comenzamos? El proceso, el trámite para hacerse cargo del rancho, ¿en qué momento va? Con motivo de una acción que para nosotros ha sido fundamental, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad logró detener al Lastra. Esto fue la semana pasada. Y en un plazo verdaderamente perentorio, porque es un plazo constitucional, logramos con los datos que ellos nos dieron obtener y abrir una carpeta por delincuencia organizada. Eso es una carpeta de carácter federal. También logramos que el juez de control ya le dictara la formal prisión a este individuo, ya se encuentra en una cárcel de alta seguridad, y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local, por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí. Los objetos que, de acuerdo con versiones iniciales, estaban ahí y que en el recorrido que se hizo ya no estaban, ropa, zapatos, etcétera. Eso está a resguardo ya también de la Fiscalía. Me imagino que estaba a resguardo de la Fiscalía Estatal, ya está a resguardo también de la Fiscalía General de la República. Nosotros, y eso lo habíamos estado tratando inclusive antes de esto del Lastra, para que la Fiscalía Local nos haga entrega de toda esa documentación, de todos los bienes, todas estas prendas, de lo que tenga en materia de ocios y lo que haya avanzado en estos 6 meses en los asuntos de carácter pericial para determinar qué tipo de actividades hubo ahí. Y por último sería, yo sé que en este tipo de casos es muy sensible la información y todos quisiéramos tener resultados rápidos, expeditos, inmediatos, pero se tiene que hacer todo un trabajo forense. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en dar los primeros resultados, la primera información de lo que sucedió en este lugar? Una de las instrucciones muy claras que les di hoy al área pericial de la Fiscalía es que a partir del momento en que tomen posesión, que lo están haciendo ahora, yo creo que el día de hoy nos deben de dar un plazo específico, claro, por días, de qué es lo que nos van a informar pericialmente, en qué forma nos los van a dar. Yo creo que vamos a estar obteniendo de manera secuencial datos que nosotros debemos de hacerlos públicos, porque ese es uno de los problemas más serios que tiene ese lugar. Por último, ahora sí, perdón. En la conferencia que dio usted la semana pasada, ya se había hablado de que sí había indicios de que al menos había restos humanos. Así es. No se dice cantidad, no se dice en dónde exactamente.
Ayer también el fiscal nos el secretario de Seguridad nos comentaba que en la declaración inicial de esta persona detenida se hablaba de que se había ejecutado tortura en la capacitación de la gente que llegaba ahí y eventualmente se les privaba de la vida. ¿Hay algún indicio de que ahí sí hubo gente que fuera privada de la vida, restos ahí en el lugar? A ver, vámonos por orden. Ahí hay 3 preguntas. La primera, esta persona, las declaraciones que hizo ante los primeros respondientes, no declaró frente al juez. Nosotros tenemos que esperar las declaraciones frente al juez por razones procesales que son reconocidas. Todos los bienes de los cuales nos dio cuenta la Fiscalía local, pero que no nos ha entregado todavía las pruebas, en este momento, ya que tenemos abierta un caso federal, ya la orden va a ser inmediata para que todo lo que tenga en su poder lo entregue y los procesos periciales que tenga los continúe hasta que los termine, porque no quiero que se vaya a quedar un proceso pericial que lleva 6 meses, trunco, mientras nosotros estamos comenzando otro en el que podríamos tener toda la información que ellos ya recabaron. Le agradezco mucho, fiscal. A usted muchas gracias. Muy amable. Presidenta, nada más, si nos puede hacer un comentario. El próximo viernes viene a México en una gira que va a realizar por Centroamérica y por México, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos. ¿Algún comentario acerca de ello? Ayer también vimos que estaban aquí presentes en la tarde, bueno, en el transcurso del día, los secretarios de la Defensa y secretario de Marina, estaba gente de aduanas también. Es parte de todo este proceso de preparar el informe que tenga que hacer México hacia el 2 de abril para este tema de los aranceles. No es un informe, es una reunión de coordinación. Ella viene el viernes, la vamos a recibir alrededor de la 1 de la tarde, la vamos a recibir conjuntamente, fue su solicitud. La secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores y su servidora, y no es que vayamos a darle un informe, sino que es importante que se conozca cuáles son los resultados del Gabinete de Seguridad. Si recuerdan, acordamos una serie de acciones conjuntas en una reunión que hubo en Washington, donde estuvo el secretario de Marina, de la Defensa, el secretario de Relaciones Exteriores y el propio fiscal, y ahí se acordaron una serie de puntos. Entonces vamos a dar seguimiento pues a esos acuerdos que se tomaron. Entonces aquí la vamos a recibir y vamos a estar en este proceso de coordinación. No tiene ya que ver con el tema de los aranceles, es darle seguimiento a los acuerdos que tomamos en materia de seguridad. La reunión que tuvimos con responsables de la Defensa y Marina es un trabajo que estamos haciendo para fortalecer aduanas y la recaudación de las aduanas. Entonces, estamos trabajando conjuntamente para fortalecer ese trabajo. Muchas gracias. Sí. A ver, por acá estabas desde ayer. Buenos días, Presidenta. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Justamente en el tema de Estados Unidos, el día de ayer el presidente Donald Trump comenta que habría algunas excepciones a los aranceles que podrían ser impuestos a principios del próximo mes. Preguntarle cómo han ido avanzando estas negociaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y si de casualidad han tenido un primer acercamiento con el equipo de Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, respecto también a este tema de aranceles. Se está trabajando con ellos, sí es importante porque ellos pues tienen propuestas, no todas las conocemos hasta que no llegue el 2 de abril. Y nosotros lo que estamos en estas reuniones pues es brindando toda la información de las afectaciones que tendría para Estados Unidos y para México el poner aranceles nuevamente. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y sí hay mucha comunicación entre el secretario Ebrard y el secretario Lutnick. Están pues en comunicación permanente y estamos trabajando también con muchos sectores empresariales, desde las automotrices, acero, aluminio, etcétera, etcétera, para tener esta información
y también de acuerdo a lo que vayan a presentar el 2 de abril, pues nosotros anunciar las medidas que anunciaríamos, si es el caso, el 3 de abril. Aprovechando que está el fiscal, preguntarle si existe alguna, cómo avanza el tema del exgobernador Silvano Aureoles, que pues ya se emitió la ficha roja por parte de Interpol, y conocer si hay alguna o qué tipo de colaboración hay sobre este caso, fiscal. Sí, ya se emitió la ficha roja, ya todas las autoridades, sobre todo en los Estados Unidos, de los países con los que tenemos frontera, y en España y en los países de Europa, ya están alertados. La situación de ese individuo es la de muchos asuntos que tenemos de esa naturaleza, en los que el cerco de la operación de identificación y de obtención de su aprehensión se va a dar, no cabe duda. Es cosa nada más de manejarlo con toda la prioridad y con todo el cuidado. Como usted ya sabe, prácticamente todos sus cómplices ya fueron detenidos, han sido procesados, y en un plazo muy corto lo vamos a tener. Gracias, fiscal. Y Tomás Yarrington todavía está en los Estados Unidos. Pues todavía está en los Estados Unidos. No ha llegado a México. Cuando llegue a México y presente su amparo, vamos a acudir a las autoridades federales, judiciales, para poder obtener el cumplimiento de todas las sanciones que hay para él. Todavía está en los Estados Unidos. Presidente, si me permite, la última pregunta para el secretario Omar García Harfuch. Si la estrategia, esta reunión que va a sostener con las autoridades estatales de Guanajuato se parece a las reuniones que tuvo en Tabasco, y cómo le fue ahí, y ahora cómo pretende establecer este sistema ahí en Guanajuato. Gracias. Son reuniones que se hacen revisiones periódicas en materia de seguridad. Lo de Tabasco, la reunión de Tabasco fue una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos giró al secretario de Defensa, al secretario de Marina y a su servidor, para incrementar el estado de fuerza en Tabasco, lo cual ha tenido un resultado positivo. Ha tenido aproximadamente en un mes un 25 o 28% de menos homicidios, que eso lo vamos a presentar también en 15 días. Y esta reunión de Guanajuato, pues derivado de estas detenciones que se realizaron en esta semana y la semana pasada, más las que se planean hacer, pues también la presidenta nos instruyó tener esta reunión con el gobierno de Guanajuato, con la finalidad de incrementar las operaciones, revisar la estrategia de seguridad y ver sobre todo en qué podemos apoyar como federación al Estado. Gracias, secretario. Gracias, presidente. A ver, aquí. Gracias, presidenta. Julián Mazoy, de SDP Noticias, un gusto estar acá. Y buenos días a todos, compañeros también. Presidenta, la primera de seguimiento acerca de este asunto de la CURP. Entiendo que es un proceso y va largo, pero saber si va a haber una credencialización física eventualmente, o si es más bien sostener el número, los dígitos y letras que implica la CURP para que exista esta base de datos, o si eventualmente sí se planea credencializar al país. Se está revisando lo de la credencialización. Por lo pronto es la identidad de la persona, que es lo más importante, que como saben hoy, cuando hay una base de datos digital, pues nos permite hacer muchos cruces de información, particularmente al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías, pues que le permitan dar mucho más rápido, sea con una víctima o con un presunto delincuente. Bien, sí, perfecto. Y presidenta, pues este fin de semana se inauguró, usted estuvo presente ahí en Hidalgo, se inauguró ya la construcción del tren México-Pachuca, que implica pues una construcción de mucho más que solamente eso. Es la primera parte de un plan muy amplio que usted ha presentado. Dentro de ello mismo, pues vi la transmisión y no pude evitar, presidenta, recordar una rueda de prensa que dio usted en la transición, en su casa de transición en Iztapalapa, donde estoy presente. Y a pregunta de una reportera periodista internacional, entiendo que venezolana, le preguntó: presidenta, ¿cuál iba a ser presidenta electa en ese momento? ¿Cuál va a ser el sello de su gobierno? Y usted dijo, pues van a haber varios, van a haber diferentes cosas, un segundo piso, pero creo que para responder a esto
me gustaría ser recordada como una presidenta que reconstruyó los trenes de este país, reconstruyó el sistema ferroviario que había sido privatizado y destrozado, vendido a particulares, y creo que así podría ser. Y no obstante, pues sobre ello ha habido una respuesta por parte de los sectores más reaccionarios de este país que cuestiona la utilidad de regresar a este sistema de movilidad. Hace un par de meses, quien entiendo que es abogado personal de Felipe Calderón y fue exsecretario de Trabajo, Javier Lozano, dijo lo siguiente en un espacio de análisis al cual recurre la oposición de forma regular. Sucedió el 12 de diciembre de 2024 y me voy a permitir leerlo textualmente, disculpen la vulgaridad. Dice, en la 4T dicen, claro que sí estamos apostando en la infraestructura. ¿Cómo qué? Los trenes de pasajeros. Ya no mamen. ¿Cómo van a pensar que eso es apostar por la infraestructura sabiendo que van a perder dinero? Presidenta, pues ¿cómo responder a la reacción de la derecha conservadora, los sectores pues que evidentemente son minoritarios? Los ferrocarriles, la reconstrucción del sistema ferroviario es una medida muy popular. En esa misma rueda de prensa a la que hago referencia, usted decía que era parte de su proyecto porque la gente en las giras que hizo por el país durante la transición le decía que deseaban y que pues recordaban con un afecto particular el sistema ferroviario, y no obstante, pues sí, la reacción conservadora, a pesar de ser pues un sector minoritario, tienen una sobrerepresentación en espacios mediáticos y va a haber que hacer frente a los argumentos que siempre se presentan, contraargumentos, pues que los trenes son de los años 60, que hay un impacto ecológico, que no son viables económicamente, que pues hay medios de transportes más eficientes. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Se debe de hacer algo para pues responder a la reacción ante esta sobrerepresentación mediática que hay de estos argumentos? Y pues la otra es pues preguntarle si se puede convencer a la reacción o si se debe, o cuál es el contraargumento, porque va a enfrentarse a esto siendo un pilar de su gobierno, la construcción de estas vías férreas, Presidenta. Bueno, primero este personaje, a ver si en una de estas mañaneras recordamos su historia para los jóvenes. ¿Quién es este personaje? ¿Con quién trabajó? Ya nomás el caso de, ¿cómo se llamaba este personaje que tenía guardado dinero ahí? Shenli llegó. ¿No lo mencionó a él? No lo mencionó, Presidenta. Él lo mencionó a Lozano, ¿no? No, yo digo, el no lo Copela mencionó él en Socuello, el ¿no? De comentario. aquella Sí, época. claro. Sí. Hay que recordárselo a los jóvenes. Vamos a pedirle hay alguno de los equipos que hace las cápsulas que haga una historia de este personaje, porque luego no se conoce. Aprovecho a los compañeros de los medios alternativos. No se preocupen tanto por lo que dice Riva Palacio. ¿Quién es Riva Palacio? ¿Quién lo lee? ¿A ustedes los ven más que a este personaje? Preocúpense por lo que ustedes informan al pueblo, a la gente. No, de verdad, o sea, fue de Notimex, ¿no? Con Salinas. Y después de eso, pues a lo que se dedica es a golpear, a construir historias ficticias, como si ustedes no tuvieran derecho a informar, como cualquier periodista que trabaja en un medio comercial. Tienen ustedes todo el derecho. Todo. Y están aquí porque a veces informan mucho mejor que otros. Entonces no se preocupen tanto. Primero lo leen así, de este tamaño. Lo leen, no sé, ¿qué les gusta? 20,000 personas lo han de leer. Y a ustedes los ven, ¿qué? 100,000 en vivo. Bueno, Pedrero, ¿no? Que estuvo ayer aquí, es el segundo streamer, porque no por nada, pero esta mañanera se ve mucho. No se preocupen tanto por eso, no, al revés, todo lo que viene de críticas de ellos, pues lo que muestra es que ustedes están haciendo su trabajo. Ayer cuando hablábamos de esto me olvidé comentarlo. Entonces, ustedes hacen muy bien su trabajo y qué bueno que existen
los medios alternativos. Entonces, bueno, eso quería comentarlo. De este personaje, pues hay que sacar su historia, quién es. Los trenes de pasajeros tienen muchas virtudes. Nada más vean lo que ha hecho Japón, lo que ha hecho China, Europa y los trenes de pasajeros. Y las bondades, las virtudes de estos trenes de pasajeros, no solamente para la conectividad de las personas, sino para generar desarrollo regional. No hay que olvidar que en nuestro país los trenes de pasajeros y de carga fueron privatizados en el sexenio de Zedillo. No hay que olvidar que Zedillo se fue a trabajar después de haber privatizado a una de las empresas a las que les dio el beneficio de la privatización. El presidente López Obrador recuperó los trenes de pasajeros, particularmente el Tren Maya y el interoceánico, que ambos serán, bueno, el interoceánico ya es de carga y el Tren Maya va a ser de carga, porque es la forma más eficiente de transporte. Nada más pongan, ahora hemos estado en los puertos, sale un contenedor de Manzanillo, entra un tráiler. ¿Cuántos contenedores le caben al tráiler? 2. La gasolina o el diésel que utiliza este tráiler. Cuando va el tren, pues lleva no sé cuántos, a ver si Andrés nos dice, por lo menos 50 contenedores, ahorrando diésel, haciendo más eficiente el traslado. Para la carga y para los pasajeros, recupera además la movilidad de muchas poblaciones que cuando se acabaron los trenes en el país, dejaron de vivir alrededor de la economía que genera el paso de un tren. Entonces, imaginen, hay muchísima movilidad de personas que viven en Pachuca y vienen a trabajar a la ciudad o viceversa. Pues ya no van a utilizar un transporte, un camión o un autobús, sino que ahora van a utilizar el tren a precios accesibles. Claro, ellos están en contra de que el Estado recupere algunas de sus funciones que durante el neoliberalismo le quitaron. Es ideológico y además, bueno, escuchen nada más el tipo de cosas que dice. Están como obsesionados, enojados. Es así como, sí, no sé cómo explicarlo, están enojadísimos. ¿Por qué? Porque la gente ya no les cree. Todo esto, por ejemplo, que ha salido del rancho, y tuvo cientos de millones de menciones. Pero aquí se va a dar a conocer la verdad. Esa es la gran diferencia con la Cuarta Transformación. Antes se escondían la verdad. Nosotros no tenemos ninguna intención ni interés de esconder nada. Al revés, queremos que se dé a conocer todo y actuamos con responsabilidad y con amor al pueblo. Allá tienen los amores en otros lados, si es que todavía les queda un poco de amor, la verdad. Presidenta, una de seguimiento a este asunto de los trenes, pues son más de 3,000 kilómetros los que usted ha anunciado, incluyendo… 3,000, más de 3,000 kilómetros que se han anunciado, especialmente en 2 rutas, la que va a ir desde la Ciudad de México hasta Nogales por el Pacífico, y luego en la transmisión usted también anuncia esta ruta que va por el Golfo, y hay un momento que no se escucha bien, pero usted dice el Golfo, ¿nos recuerda el nombre del Golfo? Sí, así dije, el Golfo de… Así. El Golfo de México, Presidenta. Ahora, Presidenta, recibió este fin de semana usted a 23, entiendo, embajadores, sus cartas credenciales se las presentaron. Dentro de ellos me llamó la atención la presencia del nuevo embajador de Canadá, que sustituye al ex embajador, el señor Grimm, que recibió un extrañamiento por parte del gobierno federal a finales del sexenio pasado.
extrañamiento al que usted se sumó como presidenta electa de la República pues decía que había preocupaciones de los inversionistas canadienses por la reforma al Poder Judicial. Preguntarle si el nuevo embajador hizo algún tipo de comentario así o si ahora sí ya quieren empezar con el pie derecho. Muy bien de cómo estrechar las relaciones con Canadá. Por cierto, en efecto, tenemos pendiente una llamada con el primer ministro de Canadá. No se han podido ajustar las agendas, pero ya esperamos que muy pronto ya se dé esta comunicación. No haya preocupación, no dijo nada de preocupación del sector No, privado. pues ya quién va a cuestionar la reforma al Poder Judicial. Gracias, presidente.